Hola, hola, continúo con mi registro de lecturas, así lo voy a empezar a llamar ahora, respecto al capítulo 7 del libro sobre la roca de Justin Burkholder. Entonces, ¿cómo se prepara al equipo? Ese es el título del capítulo 7. Pertenezco a la red Acts 29, una organización que se ocupa exclusivamente de la plantación de iglesias. Sí, yo sé que el libro de Hechos, Acts en inglés, solo tiene 28 capítulos. El hombre, el nombre de la red quiere decir que la plantación de iglesias es algo que sigue adelante y no termina con el libro de... Dame un segundo. Ahí sí. Y ahora subir acá. Ahí. No termina con el libro de Hechos. Una de las cosas que mejor hace la red es evaluar a los candidatos para plantar iglesias. Tiene un formulario muy detallado que cada candidato debe llenar con sumo cuidado. Este formulario incluye preguntas doctrinales, personales, sobre teología pastoral, sobre su testimonio personal y vida cristiana, sus luchas, etc. Luego de haber llenado el formulario se tiene una entrevista telefónica y al final se tiene una reunión para una evaluación definitiva. Esta evaluación tiene una duración de 3 o 4 horas con 2 o 3 pastores que pertenecen a la red Acts 29. Recuerdo que los días anteriores a esa reunión de evaluación yo casi no dormía. No tenía nada que esconder, pero el simple hecho de tener a 3 hombres haciéndome todo tipo de preguntas, o peor, haciéndole todo tipo de preguntas a mi esposa, me ponía tan nervioso que me costaba conciliar el sueño. En vez de trabajar o a veces en vez de dormir, pasaba el tiempo preparándome mentalmente. Iba preparando respuestas a las diferentes preguntas que suponía podrían hacerme. Me puse a estudiar temas teológicos y de plantación para asegurarme de que lo dominaba con precisión. Finalmente llegó el día de nuestra evaluación. Recuerdo como si fuera hoy que entramos a la oficina donde nos iban a evaluar y todo estaba muy silencioso. Sentí una gran tranquilidad porque Dios me había dado una profunda paz, pero también me sentía muy sereno porque sentía que me había preparado con ciencia. Creo que todos entendemos la presión que se siente al tener que prepararse para algo grande y difícil, ya sea un examen que determinará si obtenemos o no un grado académico, una entrevista que pueda llevarnos a obtener nuestro trabajo soñado, o toda la investigación que hacemos los papás y las mamás antes de que nazca nuestro primer bebé. No hay duda de que las cosas difíciles requieren una preparación intensa para poder lograrlas. Participar en un equipo plantador es también una tarea difícil que no difiere mucho de los ejemplos presentados. Ya hemos dicho que la plantación de iglesias es algo difícil. Lo es para el anciano plantador, como también para aquel que solo es miembro más del equipo plantador. Plantar iglesias es un gran reto para todos y por eso requiere de una preparación profunda de todo el equipo. Ya hemos hablado de cómo deberíamos preparar al anciano y a los ancianos para la plantación. Entonces, ¿qué se debería hacer para preparar al equipo plantador para la tarea de plantación? Lo primero y más importante que debemos reconocer es lo siguiente: un equipo saludable formará una iglesia saludable. Esto es especialmente cierto con el equipo de pastores, ya que ellos tienen la responsabilidad de cuidar la salud de la nueva plantación. Cuando hablo de la preparación del equipo plantador, me refiero específicamente al tiempo previo a la formalización de las reuniones públicas de la iglesia. Este es un tiempo en el que el equipo plantador se reúne con regularidad con el fin de prepararse antes de que se inauguren los servicios formales de la nueva iglesia. Es recomendable que este tiempo se adecue a las necesidades del equipo. Mi recomendación es que el tiempo de preparación sea de por lo menos 6 meses. En muchos casos podría ser más, en otros podría ser menos. Lo importante es poder satisfacer las necesidades del equipo para que esté bien preparado para la obra que se presentará en el futuro. Orar juntos. No hay nada que tenga más valor que el tiempo que el equipo plantador pasa en oración conjunta. Tendemos a pensar en un equipo por las cosas que tienen que hacer y la agenda que deberán cumplir. Aún en el mundo evangélico contemporáneo se vive con mucho pragmatismo. Nos enfocamos en las estrategias y en los modelos que suponemos pueden ayudar a que una iglesia crezca, pero no habrá fructificación si el Señor no interviene soberanamente. Por eso afirmamos que la oración es fundamental, porque antes de la estrategia debemos poner al equipo y a cada uno de sus miembros a entera disposición del Señor. Luego de consagrar la vida del equipo en oración, también oraremos buscando abarcar muchas diferentes áreas. Este tiempo de oración trae grandes beneficios al equipo plantador. Otra vez, un equipo saludable que ora formará una iglesia saludable.
Todos creen con firmeza que la iglesia debería orar junta. Por eso, si anhelamos que esto suceda en nuestra futura iglesia, deberíamos comenzar orando con el equipo plantador. No se trata de orar solo por la plantación, sino de que todos juntos oremos por diversas cosas, incluyendo la nueva plantación. Número 1. Orar por necesidades individuales. Ser parte de un equipo plantador implica, como hemos dicho varias veces, que somos juntos la iglesia. De allí que debamos orar los unos por los otros. En las reuniones del equipo plantador podemos usar parte del tiempo para compartir peticiones y orar, ya sea en grupos más pequeños o todos juntos. Estas peticiones se pueden escribir en algún lugar y se pueden enviar a grupo para que todos puedan orar por ellas y podamos glorificar al Señor al ver cómo Él va respondiendo a nuestras peticiones. Esta es una excelente oportunidad para mostrarnos vulnerables delante del equipo plantador. No debemos temer al abrirnos con nuestros hermanos y hermanas, sino que por el contrario, debemos abrirles nuestros corazones y compartir con ellos nuestras cargas y orar por ellos. Esto produce una profunda unidad en el cuerpo, aunque sé también que muchos han quedado dolidos porque se abrieron con hermanos que no supieron tratar con respeto e intimidad lo que se les confiaba. Mi opinión es que esto sucederá mucho menos cuando todos tengan claro el Evangelio, algo a lo que llegaremos en un momento. Orar por la iglesia, son número 2, orar por la nueva iglesia. No deja de sorprenderme lo que Jesús pide en Juan 17:20. No solo ora por sus discípulos que están con él, sino que también extiende su oración en el tiempo y dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Cristo oró por la futura iglesia. Creo que este paso de oración es trascendente porque nos ayuda a tener en mente que el fin no está en este grupito de personas del equipo plantador, sino que es ver ese equipo reproducido en más personas que se integrarán a la iglesia, que crecerán y que se volverán parte de la vida de la iglesia. Número 3. Orar por oportunidades para evangelizar. También es imperativo que el equipo plantador ore para que Dios les dé oportunidades para proclamar el Evangelio. Esto incluye orar para que Dios envíe obreros, pero en este caso los obreros están todos reunidos pidiendo que Dios los envíe a ellos mismos y que los use, porque sabemos que la cosecha será abundante. Cuando evangelizamos plantamos la semilla, pero solo Dios dará el crecimiento. Entonces no solo oramos por las oportunidades, sino también por el fruto que darán esas oportunidades provistas por Dios. Orar para que Dios dé el crecimiento. Creemos que solo Dios es quien da el crecimiento de la nueva iglesia. Él es quien salva y reúne a la iglesia. Cristo mismo es quien edifica su iglesia. En este sentido, no hay ninguna razón para que el equipo plantador no ore pidiendo que Dios produzca el crecimiento que todos anhelamos. Mejor dicho, este paso de oración no es opcional, es nuestro deber orar para que Dios dé el crecimiento. Nuestra tarea es la formación de discípulos y por eso tenemos que pedir que Dios lo haga, porque solo Él lo puede hacer. Número 5. Orar para que Cristo sea exaltado y no la iglesia plantada. Con cuánta facilidad podemos enfocarnos totalmente en la plantación de nuestra iglesia, olvidarnos de la meta principal de la iglesia que se está plantando. Nuestro anhelo y este objetivo principal que perseguimos es que el nombre de Jesucristo sea exaltado por medio de la proclamación del Evangelio. Creo que es muy saludable que el equipo plantador ore para que Cristo sea glorificado. También que afirmen claramente en oración que están dispuestos a que eso suceda aun si la iglesia falla. Tener en cuenta siempre quién es el que merece toda gloria y honor nos evitará caer en un grave problema que vemos en muchos nuevos plantadores que se sienten indispensables en la misión divina y que esperan ser honrados por la tarea que realizan. Dios es el que edifica su iglesia. Él es el que defiende su evangelio y es Él que llama a los pecadores a arrepentirse y a honrar a Cristo. Si quieres que eso suceda a través de tu nueva plantación, deberías revisar tus motivaciones y te exhortaría que vuelvas a ponerte a los pies de Cristo, quien merece toda honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Beneficios. Orar juntos es de gran beneficio para la nueva iglesia. Primero, le provee al equipo plantador un enfoque correcto. Plantar una iglesia es una tarea espiritual, no es simplemente desarrollar una estrategia o un programa para llenar un salón con gente religiosa. Lo que anhelamos es ser testigos de la transformación que solo Dios puede realizar en la vida de hombres y mujeres pecadores. Orar juntos nos aleja de un pragmatismo vacío
que solo busca armar reuniones y pone nuestro enfoque en lo espiritual, en hacer discípulos a través de una dependencia absoluta en el Señor y su obrar. Segundo, produce mayor unidad. David Mathis en un artículo en Desiring God dice: orar juntos es una de las cosas más significativas que podemos hacer para cultivar la unidad en la iglesia. De hecho, vemos que antes de que Pedro predicara y naciera la iglesia primitiva, los cristianos todos estaban orando juntos. Lucas nos dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Este debería ser el espíritu del equipo plantador. Debemos creer que este momento es igual de histórico que el que vivieron los primeros discípulos, de los que se habla en Hechos, y que ellos establecieron un gran precedente al estar orando juntos antes de que naciera la iglesia. Tercero, orar juntos nos da mayor poder. Jesús mismo dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Algo poderoso sucede cuando las personas se juntan en oración con el mismo sentir y parecer, colocando a los pies de Jesucristo sus personas, sus necesidades y sus peticiones. Cuarto, logramos conocernos mejor. Sobre este punto hablaremos a continuación. Orar juntos tiene un poder particular y único. Cuando nos juntamos con otras personas para acercarnos al trono de Dios, logramos verlas y entenderlas mejor. Sabemos que Dios es el Dios de la verdad y creemos que cuando estamos juntos en su presencia logramos entendernos y conocernos mejor. Comer juntos. En una iglesia donde tuve la oportunidad de trabajar, el pastor ejecutivo siempre nos decía: somos un equipo, no una familia. Con esa frase quería enfatizar que todos tenían un papel que cumplir y que si no lo cumplíamos, entonces debíamos evaluar si seguíamos siendo parte del equipo. Esa frase me incomodaba porque ignoraba una de las metáforas principales utilizada en referencia a la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo habla de que nosotros hemos sido adoptados por el mismo Padre, Efesios 1:5. Por esa razón, el Nuevo Testamento se refiere a otros cristianos como nuestros hermanos y hermanas en la fe. La iglesia es una familia antes que cualquier otro tipo de comunidad u organización. Plantar una iglesia es plantar una familia. Para entrenar al equipo plantador es necesario que entendamos que desde el momento que empezamos a reunirnos ya estamos desarrollando el ADN de la iglesia. Desde el momento en que se empieza a reunir el equipo plantador, ya hay una iglesia, aunque pequeña y a la espera de que se unan más convertidos. Entonces, los valores que se fomentan en ese equipo plantador seguirán siendo sus valores en el futuro. Otra vez, un equipo saludable formará una iglesia saludable. ¿Por qué enfatizo lo anterior? Porque una de las cosas más importantes que puedes hacer con tu equipo plantador es simplemente pasar tiempo juntos. En nuestra iglesia nos referimos a ese tiempo como tiempo para comer juntos, ya que usualmente cuando nos juntamos con otros hermanos de nuestra iglesia hay comida de por medio. A modo de broma les digo que no creo que seríamos buenos cristianos si no comiéramos cuando nos juntamos. Las primeras etapas de una plantación tienden a ser muy informales. Esto hace que algunos traten de acelerar esas etapas para poder llegar a una iglesia más formal. Ya en las primeras reuniones, se busca que todos estén sentados en filas como las de un teatro, con reuniones en un lugar alquilado, escuchando prédicas de 50 minutos, adorando con un grupo de alabanza con múltiples instrumentos, promocionando formalmente los cultos y teniendo un cronograma con los programas y sus horarios tradicionales, etc. Déjenme aclararles primero que nada de eso es malo, pero olvidamos la naturaleza de la iglesia al lanzarnos primero a hacer solo esas cosas. Aunque decimos ser familia, en nuestros métodos y actividades no promovemos ni practicamos esa relación familiar. Terminamos, por el contrario, siendo promotores de reuniones y cultos en vez de una familia reunida por el Evangelio, que vive en plenitud esa relación en la comunidad, en la comunión de unos con otros. En los primeros años de una plantación, tenemos una gran oportunidad para fomentar un sentido familiar que se debe volver parte esencial de la cultura de la iglesia. Tiempo.
En nuestra iglesia, comer juntos, como ya lo he mencionado, es un concepto que abarca más que compartir algunos alimentos. Implica simplemente estar juntos. Esto suele suceder cuando salimos a ver una película, a jugar fútbol, cuando nos juntamos informalmente después del trabajo, nos vamos a un restaurante o realizamos cualquier otra actividad informal conjunta. Lo que quisiera enfatizar es que nos esforzamos por pasar tiempo juntos y sin lugar a dudas nos encanta incluir la comida. Cuando se pierde el gozo de la comunión entre los hermanos, lo primero que se puede observar es que se tiende a pensar que el estar juntos es un desperdicio de tiempo. Pasamos de ser hermanos de una misma familia a pensar que somos empleados de una organización, y por eso pensamos en todas las cosas productivas que podríamos estar haciendo en vez de estar simplemente juntos. Podríamos estar evangelizando, escribiendo un blog, grabando un podcast o incluso orando. Presentamos estas opciones como válidas y verdaderamente cristianas, y llegamos a sentirnos muy espirituales al rechazar un simple tiempo de comunión juntos por actividades más productivas. El problema con lo anterior es que las personas de la Biblia vivían una realidad bastante diferente. Simplemente pasaban mucho tiempo juntos. Esto significaba que quizá la productividad, como la definimos hoy, no era tan importante para ellos o que consideraban que estar juntos era algo muy productivo, que estaba a la par de esas otras tareas que tampoco podemos dejar de hacer. Esto primero lo vemos reflejado en el ministerio de Jesús. Él siempre invitaba a la gente a que viniera y estuviera con él. Cuando se acercaba con sus discípulos, los invitaba a venir y seguirlo. En el Evangelio se nos dice que designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Este ritmo de estar juntos y luego salir a proclamar el Evangelio es algo que vemos desde el principio. Lo primero que se nos dice es que lo designó para que lo acompañaran. El tiempo compartido con sus discípulos era muy importante para Jesús. Durante esos 3 años de ministerio público de Jesús, los discípulos pasaron casi cada momento juntos. Comían juntos, viajaban juntos, dormían en los mismos lugares. De hecho, hay muy pocos momentos en los evangelios donde Jesús está sin sus discípulos. Muchos pasajes de los evangelios reflejan sus enseñanzas a ellos mientras pasaban tiempo juntos. Vemos también que estos mismos discípulos continuaron con la costumbre después del nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. Lucas nos dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos 2:46. Este es un buen versículo que comprueba que es bíblico ir a comer juntos después de la iglesia. Pero más allá de un mandamiento, lo cierto es que estos discípulos se amaban. Por eso les gustaba pasar tiempo juntos, les gustaba comer juntos, lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Es sumamente importante llevar a cabo este paso unificador con el equipo plantador. Cuando la nueva iglesia comience a ofrecer servicios dominicales, habrá mucho trabajo que hacer, muchos detalles que atender y personas que pastorear. Si no se ha fomentado el valor de pasar tiempo juntos desde el mismo comienzo con el equipo plantador, será sumamente difícil, si no imposible, adquirir esta práctica después de lanzar oficialmente las reuniones semanales. Comida. Pero no quisiera que tomen en poco el tema de la comida. Es alrededor de una mesa. Mientras compartimos una comida, es que podemos compartir y hasta hacernos las preguntas que jamás nos haríamos durante los pocos minutos que tenemos libres para vernos durante las reuniones. Mientras comemos, podemos escuchar nuestras historias de cómo Dios nos ha formado poco a poco. Es durante la degustación de una buena comida que nuestros hermanos que podemos escuchar sobre nuestros anhelos más profundos, nuestros dolores más impactantes, donde aprendemos a escucharnos y animarnos. Esto debe también fomentarse y empezar con el anciano plantador y los otros ancianos. No debemos olvidar que uno de los requisitos de ser anciano es ser hospitalario. Si los ancianos de una iglesia local no saben cómo reunir gente alrededor de una mesa para hablar y conocerse, será muy difícil que el resto de la iglesia lo haga. Como familia, nuestra meta personal es juntarnos con una familia de la iglesia en nuestra casa por lo menos una noche a la semana. No siempre lo logramos. A veces solo salimos a tomar un café con alguien o nos reunimos en algún lugar para almorzar. Sin embargo, comer juntos nos da la oportunidad de desacelerar la vida, escucharnos mutuamente y conocernos más.
También creo que es imperativo que todo el equipo plantador coma junto de vez en cuando, aunque suene raro usar los pocos recursos que tiene una nueva plantación para comprar comida. Para todos es una muy buena inversión. Pasar tiempo juntos, comiendo, es lo que hacen las familias. Pero, ¿por qué entonces no lo haría la iglesia? Ya vimos que este era un patrón de la iglesia primitiva. Cada día ellos pasaban tiempo compartiendo el pan en sus hogares. Sacrificio. Fomentar este sentido de familia implica más que simplemente estar juntos, se tiene que mantener ese espíritu familiar en todo lo que se hace como iglesia. Debemos tratarnos como familia, no solo decir que lo somos, no solo debemos fomentar compañerismo, ya que queremos ver relaciones más profundas que las de meros compañeros. Los lazos de una familia son tan profundos que uno tiene que velar por las necesidades de los demás. No solo porque eso hace una familia, sino también porque la Biblia lo demanda de la iglesia que se reconoce como familia. Dios nos dio la oportunidad de practicar esto con alguien que habíamos contratado en las primeras etapas de la iglesia. Era un joven a quien Dios había capacitado para el ministerio y que estaba buscando sus primeras oportunidades para trabajar en una iglesia. El problema era que vivía muy lejos, por lo que la única opción era que se mudara más cerca. No podíamos pagarle lo suficiente para que alquilara un lugar, entonces lo invitamos a quedarse en nuestra casa durante 6 meses. Aunque no fue un sacrificio muy grande, este simple ejemplo nos permitió llamar a los hermanos a sacrificarse por los demás, así como nosotros lo estamos haciendo con ese sencillo acto compasivo. Conflicto. Tal vez estés pensando, bueno, todo muy lindo, pero suena utópico, suena muy idealista. Ya conoces a los cristianos, es gente que tiene opiniones fuertes, que juzga. Seguro que antes de pasar mucho tiempo juntos ya empezaste a experimentar conflictos. Claro que habrá conflictos, y aún así creo que la palabra de Dios respalda todo lo que les he dicho. Pablo da por sentado que la gente pasará mucho tiempo junta y en medio de ese tiempo tendrá muchos conflictos. Creo que uno de los mejores testimonios para el mundo es que vean a los cristianos que conocen el Evangelio, resolver sus conflictos de forma bíblica, que exalta a Cristo y su Evangelio. Todo el que ha sido parte de una familia sabe que habrá conflicto, pero en la mayoría de los casos estaríamos dispuestos a soportar ese conflicto. Nos ocuparíamos de él y hasta lo toleraríamos porque la persona que tiene el conflicto con nosotros es familia. Estamos comprometidos con ellos porque se trata de nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre, en fin, se trata de nuestra propia familia. La iglesia no es diferente. Otra vez tengo que afirmar que plantar una iglesia es plantar una familia. Y dentro de una familia vamos a fallar. Los líderes van a fallar. Y los miembros van a fallar. Todos vamos a fallar. Es muy probable que tarde o temprano, quizás sin creerlo, nos ofendamos o nos faltemos el respeto. Vivir en relación con otros seres humanos implica que esto sucederá de una manera u otra. Y es por eso que nuestra esperanza no está puesta en ninguno de nosotros. Todos vamos a fallar. Cristo es el único que no falla. Y por eso ponemos nuestros ojos en Él y no en los unos y los otros. Noten lo que dice Pablo en Efesios 4, 31 al 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La salud de una comunidad no tiene que ver con tenerla libre de conflictos, tiene que ver con la forma en que se relacionan aún cuando hay conflicto. Vivir en comunidad no es una gran aventura donde siempre nos gozamos y pasamos el tiempo riendo y comiendo. Y por supuesto, eso sucederá porque forma parte de la vida de la iglesia. Pero también vivir en comunidad es comprometernos a permanecer juntos en las buenas y en las malas. Es comprometernos por el bien de las otras personas a amar y dar misericordia, a dar el beneficio de la duda, a no juzgar al otro, a hablar la verdad en amor, a dejar el chisme a un lado, y a responder mutuamente con gracia y amor en medio del conflicto. En la medida en que el equipo plantador aprenda a comer en conjunto, a pasar tiempo junto y a sacrificarse con los demás y a resolver sus conflictos, sus miembros se volverán más y más familia. Esa es la parte difícil de una familia, de una iglesia que es familia. Tenemos que aprender a ser y a vivir de acuerdo con lo que somos. Ya somos familia, ahora tenemos que vivirlo. Crecer juntos. Imagino que
Muchos han pensado que, con toda seguridad, el equipo plantador tendrá que incluir algún proceso formativo. Claro, los miembros del equipo plantador tienen que crecer juntos. La palabra de Dios nos llama a participar íntimamente en el crecimiento espiritual los unos de los otros. La relación que tenemos con Jesús no es una relación privada. Hay ciertas cosas que todos los integrantes de un equipo plantador deberían tener claras, y una de ellas es la responsabilidad del equipo pastoral de equipar al equipo plantador. Evangelio. Podría sonar extraño repetir que alguien que quiere formar parte de un equipo plantador no tenga claro el Evangelio, pero creo que así son las cosas en nuestro tiempo. Cuando hablo de la claridad del Evangelio, no me refiero tanto a su contenido como a su alcance. Eh, pa- ¿Para qué parte de la vida cristiana es relevante el Evangelio? Muchas personas todavía ven el Evangelio como la entrada a la fe cristiana y nada más. Creen que la muerte de Cristo en la cruz fue para que ellos entraran al cielo y luego, en el resto de la vida cristiana, hay que esforzarse y portarse bien. Este no es el lugar para elaborar toda una teología de la centralidad del Evangelio, pero a esto nos referimos al hablar de tener claro el Evangelio. Antes de que el equipo plantador se lance al proceso de iniciar las reuniones de la iglesia, es imperativo que tengan un entendimiento claro de que toda la vida se centra en el Evangelio. Tim Keller dice en Iglesia Centrada, el Evangelio no es solo el ABC, sino de la A a la Z de la vida cristiana. Es inexacto pensar que el Evangelio es lo que salva a los que no son cristianos y que los cristianos maduran al tratar duramente de vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Es más preciso decir que somos salvos por creer en el Evangelio y luego somos transformados en cada esfera de nuestras mentes, corazones y vidas al creer en el Evangelio más y más profundamente a medida que la vida transcurre. Ver Romanos 12, 1 al 2, Filipenses 1, 6, 3, 13 al 14. En otra parte dice lo siguiente, la escritura enseña que el Evangelio crea una forma de vida completa y afecta literalmente a todo lo que nos compete. Es un poder, Romanos 1, 16 al 17, que crea nueva vida en nosotros. Colosenses 1, 5 al 6, Primera de Pedro 1, 23 al 25. El Evangelio es el poder de Dios para la vida cristiana. Uno de los versículos más conocidos es Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, que pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué quiere decir cuando usa la palabra salvación? No se está refiriendo solamente a la justificación, aunque es una parte esencial de la salvación, sino al orden completo de nuestra salvación, desde la elección hasta la glorificación. El Evangelio, aplicado por el Espíritu Santo, es lo que cumple la palabra de Dios en la elección, habilita la expiación del pecado, da poder para la regeneración, la justificación y la santificación, y asegura que experimentemos la glorificación. Toda la vida cristiana está centrada en el Evangelio. La realidad es que el Evangelio es la tierra en la cual crece la vida cristiana. Al hablar de estos temas, es de suma importancia que los que pertenecen al equipo plantador entiendan claramente el alcance del Evangelio para su vida, porque un equipo saludable formará una iglesia saludable. Cuando entendemos que el Evangelio es para toda la vida, este entendimiento debería cambiar la manera en que hablamos de nuestro pecado y de la santidad. El pecado es algo de lo cual constantemente nos estamos arrepintiendo, sin vergüenza, porque somos pecadores, y la santidad es lo que todos procuramos alcanzar, no por nuestra fuerza, sino por la muerte de Cristo aplicada a nuestros corazones para el Espíritu Santo. Cuando el equipo plantador entiende y vive estos conceptos del Evangelio, la iglesia será modelada por ese ejemplo y lo vivirá de la misma manera. Aquí tenemos algunos buenos recursos que se podrían utilizar para preparar al equipo en estos temas. En particular, el primer recurso en este listado sería un muy buen estudio para realizar juntos como equipo. Una vida centrada en el Evangelio, de Will Walker. Número 2, Redención, de Matt Chandler. Número 3, Dios pródigo, de Tim Keller. Iglesia. Así como en la ilustración que usamos en el capítulo anterior, en la que mostrábamos que muchos novios llegan al altar con una idea equivocada o tergiversada del matrimonio, así también sabemos que algunos que se lanzan a plantar una iglesia sin saber qué es en realidad la iglesia, y me refiero principalmente, como hemos dicho, a la iglesia, a su naturaleza de familia y comunidad,
Yo creo que todos tienen claro que la iglesia tiene reuniones donde se predica, se canta, se ofrenda, donde hay programas diversos para todas las edades, etc. Sin embargo, para muchos su entendimiento de la iglesia termina allí. No tiene mucho sentido abundar en detalles en esto, porque los temas principales que se deben entender son los que vimos en el primer capítulo. Lo que sí debemos tener claro es que la iglesia se edifica sobre Cristo y que todos se sujetan primero a su liderazgo. En particular, debemos entender el rol de los ancianos de la iglesia bajo la autoridad de Cristo y qué es lo que Él demanda de ellos. Según la palabra, ellos son pastores debajo del gran pastor, Cristo, y son mayordomos de la novia de Cristo. No son jefes ni gerentes, sino siervos, los primeros en obedecer todo lo que demanda la palabra de Dios. Su llamado trae consigo e implica las grandes responsabilidades de enseñar, exhortar y proteger al rebaño. Se debe entender también qué significa vivir en comunidad. Con esto, como ya lo dijimos, no solo nos referimos a un bonito compañerismo. Pablo da por sentado en sus cartas que las iglesias a las que escribe pasarán mucho tiempo solas. Pasarán mucho tiempo juntas, tanto que habrá conflictos, se tendrán que perdonar y tolerar mutuamente, tendrán que confrontarse en su pecado y exhortarse en su desánimo, reír juntos y llorar juntos. El punto principal es que la iglesia es el lugar diseñado por Dios para ayudar al crecimiento de cada individuo en una vida de comunidad. Como ya hemos dicho, la comunidad bíblica es un proyecto de transformación personal y la transformación personal depende de la comunidad bíblica. Aquí tenemos otros buenos recursos para apoyar en la preparación sobre estos temas. Número 1. 9 marcas de una iglesia saludable, de Mark Dever. Número 2. Instrumentos en las manos del Redentor, de Paul Tripp. Número 3. Iglesia centrada, de Tim Keller. Misión. También queremos asegurar que el equipo plantador tenga clara la misión de la iglesia desde el principio. La misión no es plantar la iglesia, la misión es hacer discípulos. Al hacer discípulos y reunir a sus discípulos, entonces se plantará la iglesia. Hoy en día, muchos entrenan al equipo para plantar la iglesia en vez de prepararlos para ser discípulos. No me gusta decirlo, pero podríamos decir que se entrena a un equipo de plantación solo para saber cómo realizar servicios de una iglesia en vez de ser discípulos. Mucha gente sabe cómo ser el mejor ujier, cómo tocar la música perfecta, armar el sonido, tener tranquilos a los niños, poner las mejores luces, divertir a los jóvenes, etc. Muchos equipos que plantan iglesias son entrenados para armar eventos, más que para ser discípulos. Esto no debe ser así, mis hermanos. No tengo ningún problema con que haya gente capacitada en luces, sonido y todo lo que acabo de mencionar. Esto se vuelve un problema para mí cuando esas cosas se convierten en la misión principal de la iglesia. Por eso es que siempre necesitamos regresar y recordar una y otra vez lo que es básico y esencial en una iglesia. Entrenar al equipo plantador en la misión de la iglesia tiene como eje el hacer discípulos. Esto significa que tenemos que capacitar a nuestros equipos para que proclamen el Evangelio, tanto al inconverso como al cristiano. Esta es la tarea principal de los líderes de la iglesia que para siempre. Pablo nos dice en la carta a los Efesios que Dios dio a los líderes de la iglesia a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4, 12 al 13. El pastor plantador y su equipo de ancianos tiene como fin equipar al pueblo para llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Hacer discípulos. En ese sentido, se debe entrenar al equipo plantador para saber comunicar el Evangelio a otros. De este punto hablaremos más adelante. El asunto es que plantar una iglesia no es iniciar un servicio o alquilar un salón, sino hacer discípulos. Algunos recursos que puedan ayudar en este proceso. El plan maestro de la evangelización de Roberto Coleman, de Trellis and the Vine, de Tony Payne y Colin Marshall. Conclusión. Quiero repetir la frase que hemos usado una y otra vez en este capítulo. Un equipo saludable formará una iglesia saludable. Todo pastor plantador tiene que tener esta frase grabada en su mente. Nos preparamos para todas las cosas grandes en la vida, para casarnos, para tener bebés, para grandes entrevistas y oportunidades laborales, cuanto más para la plantación de una iglesia.
Un equipo solo será saludable si está bien preparado para la tarea que tiene por delante. Invertir en la preparación del equipo plantador será un trabajo arduo, pero con la gran recompensa de ver una iglesia saludable plantada. Muchos pastores plantadores preferirían pasar directamente a los aspectos formales para darle servicio a los servicios dominicales, perdón, darle inicio a los servicios dominicales y empezar a evangelizar, discipular y planificar. Muchos queremos empezar pensando en los edificios, los programas, los eventos que tendremos. Y no voy a negar que tarde o temprano llegaremos a todos esos pasos. Sin embargo, sin dificultad, su dificultad en el futuro depende bastante de lo que se hizo en el pasado con el equipo plantador. La dificultad de esos pasos en el futuro será mucho menor al tener un equipo bien unido entre sí y preparado para la obra del ministerio. Mira, hasta acá el capítulo 7, titulado ¿Cómo se prepara al equipo? Bueno, seguimos leyendo. Chao, chao.